¿Alguna vez se han preguntado cuál es la relación que tiene el tiempo, los números, con la historia? Acompáñenme, hoy lo vamos a descubrir. Muchas gracias a todas las autoridades involucradas del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario por esta invitación. Es un honor y me halaga que lo hayan hecho. Hoy vamos a hablar sobre cómo abordar la historia en sentido cronológico. Tal vez ustedes lean la pregunta, escuchen la pregunta y digan, bueno, ¿eso qué tiene que ver? ¿No? Cuando generalmente tenemos la idea de que la historia pues son más letras, son más ideas y no está como tan relacionada con los números, pues error. Los números en historia nos ayudan bastante, sobre todo en una parte vital para nosotros que es el tiempo. Pero antes de empezar, vamos a hacer una breve reflexión sobre para qué sirve estudiar historia. Probablemente ustedes digan, ay, qué pesar, ¿no? O sea, estudiar historia, ya lo vi en primaria, secundaria, prepa, ya estoy cansado, pero créanme, es muy importante porque dentro de todas las virtudes que nos da estudiar esta materia, vamos a destacar unas cuantas. Por ejemplo, la básica, información. ¿Para qué nos va a servir historia? ¿Qué tipo de información podemos obtener? Bueno, información que nos va a ayudar a crear todo un sentido de pertenencia a un territorio, a un lugar. Información que nos va a permitir ser ciudadanos más sensibles con nuestro entorno, más capacitados para tomar decisiones. Todo esto, con el paso del tiempo, nos va a dar paso a una cosa muy importante que se llama cultura. Obviamente hay otros factores que se ven involucrados, pero la cultura no puede nacer si no hay un sentido histórico, si no hay una labor de rescate de esa cultura, de estudio de por qué somos como somos y no somos como aquellos, por qué tenemos este nombre, por qué las ciudades se llaman así, por qué los países tienen estas tradiciones. Todo esto se ve involucrado y lo vamos a obtener gracias a la investigación histórica, gracias a la obtención y al análisis de esta información, y que con el paso del tiempo pues van a ir formando cultura. Ahora, esta cultura va a ser muy distinta dependiendo del punto del globo en el cual nos encontremos. No es lo mismo la cultura mexicana que la cultura francesa o que la cultura rusa. Tenemos cosas en común, sí, todos somos seres humanos, pero la manera en cómo nos comportamos, cómo vemos al mundo, cómo comprendemos el mundo va a ser muy distinto. Y eso también es parte de la riqueza del género humano, que vemos las cosas desde distintos puntos de vista. Y bueno, de una de otra manera, eso es lo que también nos enriquece al momento de decir que nuestra cultura es distinta. Tal vez no es mejor ni sea peor que la otra, pero simple y sencillamente es auténtica y es nuestra. Y la tenemos que respetar, que rescatar en algunos casos. Esta cultura nos va a ayudar a comprender el mundo, ese mundo del cual nosotros no podemos salir porque estamos inmersos en él. Hoy, por ejemplo, tenemos un cambio cultural y un cambio en la comprensión del mundo gracias a lo que estamos viviendo. El enemigo de todos, ¿no? Coronavirus. Antes de esta pandemia, pues la manera en cómo nos desarrollábamos era una, y después de esta pandemia van a cambiar muchísimas cosas. Desde cómo vamos a un restaurante, desde cómo salimos de casa, cómo nos vamos a integrar a la vida social en una escuela, en un concierto, en el día a día, en el mercado. Todo va a cambiar, todo va a evolucionar. Y necesitamos esta comprensión del mundo para poder conocerla de mejor manera y no criticar por el simple hecho de criticar, sino que ser críticos, más no criticones. Y otro punto muy importante de por qué es importante también conocer historia es para que esta materia y todo este conocimiento no sea utilizado como una
herramienta del poder. Vean, ustedes que han llevado la materia de sociales, que han llevado tal vez la materia de historia en primaria, secundaria, prepa, han visto que o han escuchado una cosa llamada historia oficial, que es esta parte del discurso por parte del gobierno donde se dice esto es lo que pasó, este es el bueno y este es el malo. En efecto, esas cosas sucedieron, esos eventos pasaron, pero como que tan bueno uno o tan malo el otro, no. Hay que tener distintos puntos de vista precisamente para tener un balance lo más neutral posible. Naturalmente que uno puede tener su ideología de no, yo me siento más identificado con tal personaje, yo me siento más identificado con cierta revolución, pero al final del día lo que se trata de evitar es que uno sea muy extremo, no importa de qué lado, los extremos no siempre son buenos y el estudio de la historia nos va a ayudar a tratar de llegar a un punto científico, neutral, lo más posible y sobre todo de tener todo este panorama del estudio de este caso, de ese evento, tener un panorama muy amplio para entonces y con base en eso tomar una decisión, una determinación. Si a ti te gusta tal cosa, ok, bueno, conoces el sentido opuesto, pero ya tomaste la decisión de que esto te gusta. Bueno, el instrumento de poder por parte del gobierno siempre nos trata de manejar que ciertos eventos son más importantes que otros y esto, chicos, probablemente sus profesores ya se los hayan dicho, lo determina la propia sociedad, lo determinamos nosotros. Si nosotros decidimos que el 5 de mayo de 1862 es importante, es porque modificó parte de nuestra esencia como mexicanos. Y si consideramos que el 5 de febrero de 1857, pues sí fue importante, pero X, que fue la promulgación de la Constitución del 57, pues bueno, tal vez no pase nada. ¿Es importante? Sí, dependiendo del ámbito en el cual te muevas. Y el gobierno precisamente utiliza todos estos eventos para decir, yo soy el bueno porque yo nací después de este movimiento, yo nací después de este otro evento, y entonces lo utilizan para legitimar su movimiento, su ideología y mover a toda la población para que sean adeptos de ellos. Si alguien no entra en ese esquema, en ese cuadro, pues entonces son los malos. Y hay que tener muchísimo cuidado con ello. Una vez que hicimos ya este breve análisis de por qué es importante estudiar historia o en qué es lo que nos ayuda, vamos a entrar propiamente al tema. Cronología. Seguramente lo han escuchado y tengan una idea de qué demonios significa cronología. Seguramente también sus profesores les hayan pedido en alguna ocasión que hagan una línea del tiempo donde ubiquen ciertos eventos, bla, bla, bla. Pues eso que tal vez a ustedes les parezca un tanto tedioso, créanme, ayuda bastante al momento de comprender un hecho histórico. Bueno, ¿para qué nos va a servir la cronología? Básicamente para analizar el tiempo, para que nosotros podamos ubicar un hecho y entender por qué pasó primero, por qué los eventos que sucedieron 20 años después, 3 semanas después, sucedieron de esa manera, para darle una explicación a todo un hecho. Ahora, el tiempo histórico nosotros lo determinamos y el tiempo histórico está directamente relacionado con un evento relevante. Como les dije anteriormente, nosotros somos los que decidimos qué es importante y qué no. Pregúntense a ustedes mismos en su propia vida, hagan una pequeña reflexión. ¿Cuáles son los eventos que los han marcado a ustedes? ¿Cuáles son los eventos más importantes para ustedes? Y se darán cuenta que después, si ustedes lo platican y demás, se darán cuenta que todos y cada uno tienen eventos distintos. Tal vez para algunos de ustedes el 2010 haya sido un año totalmente inexistente, así, pues 2010, no sé, estaba en la escuela, regresaba a mi casa, jugaba Xbox, no sé.
Y para algunos de sus compañeros, algunas de sus compañeras digan, no, es que en el 2010 yo me fui de viaje a donde yo quería y fue un año maravilloso. En nuestra historia personal, nosotros tenemos eventos que nos marcan de una u otra manera y somos nosotros los que decidimos, mejor dicho, qué es importante y qué no. Ahora bien, el tiempo, ¿cómo lo dividimos? ¿Cómo lo estudiamos en historia? Tenemos dos grandes divisiones, el tiempo cronológico y el tiempo histórico. Vamos con el más sencillo, el tiempo cronológico. ¿Para qué nos ayuda el tiempo cronológico? Bueno, así, casi respuesta de examen. ¿Para qué nos ayuda el tiempo cronológico? Para ubicar un hecho en el tiempo, ¿sí? Este ejercicio que nos dejan desde la primaria de hacer una línea del tiempo del 0 al 100 y ubica tal hecho histórico en esa línea, para eso nos ayuda. Haz una línea del tiempo desde 1810 hasta 1821, que es todo el proceso de la Revolución de Independencia. 1810. Inicio del movimiento con el grito de Dolores del padre Miguel Hidalgo. 1811, muerte de Hidalgo. 1812, la Constitución de Cádiz. Y así nos vamos, 1821, la consumación de la independencia. Nos ayuda a entender, es un primer paso para comprender toda una sucesión de eventos. En una línea de tiempo ustedes van a ver que cada evento, sí, de manera particular, es importante. Y en algunas ocasiones esta serie de eventos están unidos de distintas maneras, en distintas formas, y nos ayudan a comprender un hecho mayor. Hablemos, por ejemplo, de la Revolución Mexicana, ¿no? Empieza en 1910 y ahí depende de su profesor, del autor que ustedes lean, cuando termina. Algunos consideran que termina en 1917, otros dicen no, es hasta 1921 y algunos otros consideran que es hasta 1938 o 36, depende si es con el reparto agrario o con la expropiación petrolera. Para fines prácticos vamos a considerar que sea 1921. Ok. Desde 1910 hasta 1921 vamos a tener nuevamente una línea del tiempo en el cual vamos a poder ubicar distintos hechos que son importantes en sí mismos, como el inicio, el plan de San Luis, ¿no? O la ejecución del plan de San Luis con la llamada al levantamiento en armas por parte de Madero, ese 20 de noviembre a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Pues porque a Madero le gustaba a las 6 de la tarde, no sé. Era tal vez después de la hora del té, yo qué sé. Ahí podemos ubicar el inicio de la Revolución Mexicana. Después, un año, ¿no? 1911, en mayo de 1911, la renuncia de Díaz como presidente y su exilio. Ahí algunos pueden ubicar como la primera etapa de la Revolución Mexicana, porque el objetivo principal de Madero era quitar al presidente en turno, que era Porfirio Díaz. Pero ahí no quedó el asunto. Ahí nosotros hemos escuchado, ustedes han leído, que la Revolución Mexicana continuó, y así nos podemos ir, ¿no? Dentro de todo este gran proceso que es la Revolución Mexicana, tenemos el periodo de Carranza, la intervención de Villa, de Zapata, y todos estos hechos nos sirven, si los ubicamos en una línea del tiempo, precisamente para comprender por qué la Revolución Mexicana empezó con Madero, pero terminó con Álvaro Obregón. Tiempo histórico. Ok. ¿Para qué nos sirve el tiempo histórico? Para explicar un evento. Regresamos con la Revolución Mexicana. Si nosotros ya tenemos todos estos eventos ubicados en una línea del tiempo, los analizamos, podemos ver que todos están ligados, que todos se unen de una u otra manera, y podemos explicar por qué las personas de ese momento, por qué los mexicanos de esos años actuaban de esa manera,
y podemos darle una explicación a la Revolución Mexicana. Eso, chicos, sería explicar un evento. El tiempo histórico sí está ligado con el tiempo cronológico, con los años, con los siglos, pero a veces este tiempo histórico puede durar 5, 10, 100 años. Y cuando nosotros analizamos todos estos eventos que están relacionados, podemos entender, podemos comprender por qué una revolución se dio de esa manera, por qué duró 11 años, o por qué duró más de 15, o por qué se dio la expropiación petrolera, cuáles serían sus raíces. Bueno, pues todo lo que se venía dando con la Revolución Mexicana, con la Constitución de 1917. Y así se puede aplicar. ¿Por qué la Revolución Francesa? ¿Por qué la Guerra Cristera? Todos estos eventos, ¿por qué la Revolución de los Derechos Civiles en Estados Unidos? Todos estos eventos que nosotros consideramos importantes porque nos han modificado, porque han modificado sociedades, países y cultura, se pueden explicar gracias al tiempo cronológico y en su conjunto también gracias al tiempo histórico. Un hecho histórico. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Para empezar, lo vamos a dividir, a periodizar. Tenemos 3 grandes divisiones. Las eras, que se pueden definir como miles de años. Las edades, que su medida son siglos. Y las fases, que serían décadas. Les voy a hablar de manera muy rápida de las relaciones temporales. ¿Qué son? Bueno, son procesos que nos van a ayudar a estudiar los hechos históricos. Hay 3 grandes procesos, que será el proceso de transformación, que es cuando un hecho va transformando parte de la sociedad. Tenemos el proceso de trascendencia, que es cuando esa transformación transgrede o pasa más allá de sus años inmediatos, como la Revolución Mexicana o como el coronavirus. Y tenemos también el proceso que irrumpe en varios espacios, que no solamente se queda en su entorno local, sino que va pasando del tiempo y aunado a eso va pasando de espacio geográfico, como el coronavirus o la Revolución Francesa. Todo esto se ve inmerso en la duración. En historia tenemos 3 grandes divisiones, yo y mis 3, lo siento. 3 grandes duraciones, ¿no? Que es la corta, la mediana y la larga. Es un poco como medida de Starbucks, ¿no? Larga, grande y 20, más o menos. La duración corta, algunos la consideran de semanas o de meses. La mediana de unos años. Y la larga duración de mínimo un siglo. Un autor muy importante que estableció la larga duración fue Fernand Braudel. Tal vez por ahí lo puedan googlear, buscar un poquito. Es muy interesante todo lo que este autor francés dictó al respecto. Mucha teoría, mucho bla bla bla, mucho que si las 3 grandes divisiones, que si las otras 3 grandes divisiones. Vamos a algo más práctico, más palpable. Si tienen a la mano un calendario, en su teléfono un calendario, esa es una de las principales muestras de cómo es que nosotros dividimos el tiempo junto con el reloj. Pero ahorita vamos a hablar del calendario. El calendario que nosotros manejamos actualmente se divide en 12 meses. Esos 12 meses nos dan la totalidad de un año. ¿Saben lo que significa lustro? Espero que sí. Son 5 años. ¿Saben cómo se llama al conjunto de 10 años? Década. Al de 100 años, yo sé que ese sí se la saben. Y el de 1000 años, bueno, pues toda esta división de milenios, de siglos, puede ser rastreada gracias al calendario, porque es la gran medida de los años. A su vez se divide en meses. Seguramente han escuchado o
visto videos sobre los distintos tipos de calendario. Han escuchado sobre el calendario maya, aquel que nos mató en el 2012, pero pues que no pasó nada. El calendario mexica, zapoteca, el calendario juliano, gregoriano, el calendario judío o musulmán, solo por mencionar algunos. El calendario es tan importante en las culturas humanas que se ve envuelto de varios aspectos, como astronómicos, astrológicos, lunas de cosecha, cuándo es momento para sembrar, cuándo es que ya te tienes que guardar porque en donde tú vives cae nieve y el invierno va a ser muy difícil. El calendario nos ayuda para vivir. Así, ahorita les voy a explicar de manera muy rápida cuál es realmente esta importancia del calendario. Tomemos como ejemplo el calendario juliano. Este calendario que en un principio tenía solamente 10 meses y era el calendario utilizado en el Imperio Romano. Ellos tenían algunos problemas con el desfase de las fechas, con el ajuste de algunos eventos históricos para ellos muy importantes, y funcionó por un tiempo hasta que alguien decidió que ya no podían seguir con esta merma, con este desbalance de las fechas y con esta merma de días, y decidieron anexarle dos meses. De hecho, para los romanos el año empezaba en el mes de marzo, nuestro actual mes de marzo, y comenzaba a contar desde marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Esos meses no tenían nombre. O sea, julio y agosto eran el mes cuarto, quinto, y septiembre era el séptimo, bla, bla, bla. Diciembre, por eso se llama así, porque era el mes décimo. Por este desfase, deciden agregarle 2 meses y nace enero, nace febrero. Eso ajustó un poco la administración del Imperio Romano. Pasaron los años, se dio la caída del Imperio Romano, el ascenso de la Iglesia Católica, el dominio de buena parte de la Europa occidental de ese momento, y la Iglesia Católica dice, ok, este calendario nos ayuda, pero creo que nos tendría que ayudar más. Viene una reforma al calendario, donde se le ajustan unas cositas por aquí, unas cositas por acá, y nace el calendario gregoriano. Este calendario funcionó por muchos años, con algunos ajustes ya por parte de la ciencia, y es el calendario que nosotros tenemos actualmente, el de 12 meses y el que nos ha ayudado a comprender estos años en los cuales estamos viviendo. Según el calendario gregoriano, nosotros estamos en este fatídico y casi inexplicable año 2020. ¿Por qué? Porque ellos van a tomar como referencia de su medición del tiempo el año 1. Seguramente han escuchado, han pensado alguna vez por qué demonios el siglo empieza en el año 1 y no en el año 0, que si tú vives en el año 0, que cuando naces, que si tal vez, o tal vez no. Pero miren, el año 0 no existe. El año 0 simplemente es una referencia en el mundo católico para decir, Cristo nació en este año, y como es el nacimiento de una nueva era, pues nadie escribía, sí, estimada Marta, te escribo desde la soledad de mi casa, espero verte pronto, 3 de marzo del año 0. No existía esta concepción del año 0, eso fue otorgado por las generaciones posteriores. Entonces nadie escribió el año 0, solamente es una medida para darle pauta a un hecho histórico, a una era, lo que ya habíamos visto antes. Entonces el siglo nace en el año 1 y
termina en la centena, en el año 100, el nuevo siglo empieza en el año 101, termina en el 200 y así nos vamos. Este calendario toma como pauta el nacimiento de Cristo, que va a marcar toda la mitad o buena parte del mundo, y digo buena parte porque si bien en África, en Medio Oriente, en Asia, todos saben que estamos en el año 2020 o 2020, como se le dice coloquialmente, existen culturas y religiones que tienen también su propia medición. Ejemplo, los judíos. Para los judíos, este nacimiento de Cristo pues no es como importante. Ellos tienen otra medición, tienen otros parámetros. Por ejemplo, para ellos la medición del día, si son 12 horas de noche y 12 horas de claridad, pero ellos se basan en la luna. Su calendario es lunar. Para ellos estamos en el año 5000 y pico, 5800, 5900 más o menos. Pero ellos tienen esta concepción por parte de su religión, ¿sí? Por parte de la religión judía está en el año 5000 y cacho, pero para cuestiones ya del mundo terrenal y promedio, pues estamos en el año 2020, sin mayor problema. Otro ejemplo, tenemos el mundo musulmán, que ellos actualmente estarían en el año 1442. O sea, imagínense, nosotros escuchamos 1442. No, pues casi Cristóbal Colón, o bueno, ni siquiera Cristóbal Colón. Serían los reyes católicos, apenas allí conociéndose, los buenos primos, en algún lugar de España, ¿no? Pero para el mundo árabe es 1442, porque ellos tienen una medida que nace en un evento histórico para ellos. Este evento se conoce como la Égira. De manera súper rápida, es cuando el profeta Mahoma es perseguido en la ciudad de la Meca y tiene que salir huyendo de la Meca y se refugia en la ciudad de Medina. A este proceso de huida, de migración, se le conoce como la Égira. Después, Mahoma va a adquirir cierta fortaleza en Medina y va a comenzar la expansión del Islam. Pero para ellos, este evento marcó precisamente el nacimiento del Islam. Y dicen, bueno, pues no fue cuando nació Mahoma, no fue cuando el arcángel Gabriel le habló, sino lo que a nosotros nos dio esa pauta para nacer, pues fue la Égira. Y ese es el inicio de nosotros. Por eso, el año 1442, porque cuando Mahoma estaba en el mundo, ya habían pasado como 500 años, una cosa así, de toda la revolución que significó Jesucristo en otra parte del mundo. Siguiendo con esta división de eras de nuestro momento, estoy seguro que ustedes han visto infinidad de veces la siguiente división: AC, diagonal, DC, que puede tener varios significados, como si a ustedes les gusta el rock, AC/DC pues es una de las bandas icónicas de este género, una de mis bandas favoritas, que no sé si ustedes sabían que precisamente ellos sacaron su nombre de un instrumento con el cual ellos tocaban, donde venía precisamente la diferencia de AC/DC, que era de corriente alterna y corriente continua. Por ahí seguramente ustedes lo pueden investigar y corroborar esta parte. En el tema histórico, pues bueno, AC/DC corresponde más a antes de Cristo, después de Cristo. Y esta acepción duró por muchísimos años. Hasta hace unos 20, 25 años que algunas personas dijeron, bueno, es que yo no soy católico, yo no soy cristiano, y casi eso me ofende, ¿no? No lo considero muy justo, porque prácticamente nada más le está hablando a una parte de la población que tiene esa religión y los demás, ¿qué? ¿No? O sea, alguien en la India,
alguien en Japón que no siga a Cristo porque tiene que seguir con esta división de antes de Cristo, después de Cristo, y se fue modificando a D, E y A, D, C, ¿no? Que es antes de nuestra era y después de nuestra era. Bueno, DC, después de nuestra era, que ya fue una definición más aceptada de, ok, sí, no creemos en este personaje, pero somos conscientes de que este evento pues marcó buena parte del mundo occidental y después trastocó también al mundo oriental. Y siguiendo con esta división de ACDC, pues ya a manera de chiste seguramente lo vieron de qué es lo que significa, pues antes del coronavirus, después del coronavirus. Y es justamente con lo que quiero cerrar este video. Que nosotros como personas, como sociedades, como países, como seres humanos, somos los que definimos cuáles son los eventos, cuáles son los hechos históricos que nos marcan y cuáles no. El coronavirus, gusten o no, nos ha marcado a todo el mundo. Y, aunque suene a chiste, el mundo en el cual nosotros vivíamos antes del 2020 era uno, y después del 2020 será otro. Con sus propias ideas, con sus propios valores, con su propia cultura. Y es que, chicos, ustedes siempre deben tener en la mente que son parte de esta historia. Que ustedes, las reacciones que tengan ahorita son la consecuencia de lo que ya vivieron y que las acciones que decidan en este momento van a ser el antecedente de su propio futuro. Así como el coronavirus a nosotros nos dijo, bueno, pues llegó el 2020, muchas gracias, ahora las cosas se van a cambiar. Así, ustedes van a decidir en qué momento deciden mejorar o mantener las cosas que a ustedes les hagan bien y que nos hagan bien a todos, porque somos seres sociales. Hasta aquí mi intervención. Nuevamente un agradecimiento al Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Muchas gracias, espero que les haya sido de utilidad. Hasta luego.